¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Sí? ¿Por qué pasó eso? Sí, Señor, ¿por qué se murió ese ser querido? ¿Por qué yo terminé allí así? ¿Por qué perdí el hogar? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué perdí ese capital financiero? ¿Sí? Y muchas veces no entendemos por qué suceden cosas en nosotros que son difíciles de aceptar. Por eso es necesario tener muy en claro la verdadera intención con la que yo me acerco al Dios y Padre nuestro. Y no solo tener en claro cuál es la intención con la que yo me congrego, oro, leo, medito, sino tener en claro, muy en claro, cuál es la voluntad del Padre para sus hijos. Aprendamos de esos hombres de la Biblia, todo lo que está escrito en su palabra, para así poder avanzar en nuestro proceso de crecimiento espiritual. El título de la enseñanza de esta noche: ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? Está dentro del tema de este año, o el propósito de Dios para nosotros este año, que es restauración. Y el texto base, búsquelo por favor, segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 al 12, pero voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. El libro de Crónicas es un libro contemplado en el Antiguo Pacto y está dentro de la sección de los libros, ¿qué? Históricos. Es un libro que habla de la historia del pueblo de Israel. Dice así la palabra, mire, léalo conmigo en la versión Dios habla hoy, o léalo en su versión. Cuando se consolidó el reinado de Roboam y él se sintió fuerte, dejó de cumplir la ley del Señor, y todo Israel hizo lo mismo. Pero como fueron infieles al Señor, en el 5.º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, fue y atacó a Jerusalén con 1.200 carros de combate, 60.000 soldados de caballería y una innumerable tropa que venía con él de Egipto, libios, sequienos y etíopes. Conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se presentó a Roboam y a los jefes de Judá que se habían reunido en Jerusalén ante el avance de Sisac y les dijo: el Señor dice que ustedes lo han abandonado y que por eso Él los abandona ahora en manos de Sisac. Los jefes de Israel y el rey reconocieron humildemente: el Señor tiene razón. Al ver el Señor que se habían humillado, le dijo a Semaías: por haberse humillado, no los destruiré, sino que voy a librarlos dentro de poco y no utilizaré a Sisac para descargar mi ira sobre Jerusalén. Pero, diga en el reino de Dios también hay peros. Pero van a quedar sometidos a Él y se darán cuenta de la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén y se apoderó de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Todo lo saqueó y se llevó también los escudos de oro que había hecho Salomón. El rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce y los dejó al cuidado de los oficiales de la guardia que vigilaba la entrada del palacio real. Y cada vez que el rey iba al templo del Señor, iban los guardias y los llevaban. Luego volvían a ponerlos en el cuarto de guardia. Así pues, por haberse humillado Roboam, se calmó la ira del Señor contra él y no lo destruyó totalmente. A pesar de todo, también habían cosas buenas en Judá. Amén. A ver, para entender bien este texto, debemos ver el contexto. Roboam es el nieto del rey David. La Biblia dice que el rey David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y en el reinado cometió unos errores. Él empezó bien, cometió errores. ¿Y cómo terminó David? Bien.
ante la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios, el rey David. Luego viene y lo sucede en el reino, ¿quién? Salomón. ¿Cómo empezó Salomón? Muy bien. Como dice mi hijo, re bien. ¿Sí? El hombre más sabio de la tierra, el hombre en finanzas más rico de la tierra en ese momento. Dice la palabra que no hubo, ni hay, ni habrá otro hombre tan sabio como Salomón. ¿Sí? Él empezó bien, delante de la presencia de Dios, pidió sabiduría y Dios lo respaldó en todo. Cometió errores, pero ¿cómo terminó Salomón? Mal. Salomón terminó haciendo lo que a Dios no le agradaba. Oiga, el hombre que habló las enseñanzas más grandes de sabiduría que están en Proverbios, en Salmos, en Eclesiastés, en Cantar de los Cantares, ¿sí? Ese hombre que habló de no cometer adulterio, de tener cuidado de la mujer ajena, de tener cuidado de la mujer ramera, de la que seduce, cayó por la mujer. ¿Sí? Salomón empezó bien, cometió errores, terminó mal. Y el hijo de Salomón, que lo sucede en el reino, que es nieto de David, es Roboán. De ese habla este capítulo 12. Él, sí, ya fue todito. Empezó mal, cometió muchos errores y terminó re mal. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Estamos acá, iglesia? No importa cuántos errores hayas cometido, lo importante es qué determinas cómo vas a terminar tú. Pero cuidado, ese terminar tú es entre comillas, porque a la hora la verdad no termina. Hay unos hijos que siguen el legado. Entonces, demos cuenta que el rey David empezó bien, cometió errores y terminó bien. Pero hay dentro del rey David una situación bíblica que es mejor no interpretar humanamente, y es su debilidad, ¿sí?, hacia las mujeres, aunque la palabra dice que el rey David tenía un corazón como conforme al corazón de Dios. Pero pues podemos ser bíblicos, no os engañéis, Dios no puede ser engañado, todo lo como el hombre sembrare, eso recogerá. Pues tal parece que aunque David haya gracia total de parte de Dios, y lo que promete Dios a David más que por David es por la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el plan divino de Dios, el plan eterno de Dios, tal parece que como que David, pues sí, David lo dijo en el capítulo 19, dijo, guárdeme de lo que está por allá tapado. Como que el hombre dejó su tapado. Líbrame de los errores que me son ocultos, como que él no le dio interés a hacer un verdadero proceso de restauración. De pronto el Espíritu Santo no le dio esa conciencia de restauración total, porque el propósito era ser rey, gobernar, vencer a los pueblos afuera y gobernar hacia afuera. Ahora nosotros somos reyes para gobernar hacia adentro. Y nuestro propósito no debe ser gobernar a otros. El problema en el hogar es que la mujer quiere gobernar al marido y el marido a la mujer, y los padres someter a los hijos. Cuando tú te gobiernas a ti mismo, te llevas por delante a todo el mundo. El día que tú te sometas a sí mismo al Señor, todos los que están a tu lado se someten al Señor, y a ti también se te someten. El problema es que la gente no se quiere someter ante Dios. ¿Sí? Y entonces Salomón trae ese legado del papá, trae esa debilidad, termina mal, y pues ya al nieto le toca la peor parte. El nieto empieza mal porque divide el reino de Dios, el reino de Israel. Están hasta Salomón 12 tribus. Y Dios le hizo una promesa a David, dijo, por amor a mi nombre y por el amor que te tengo, pero es que no le estaba hablando a David, porque es que el legado de David, ¿quién es? Jesucristo. Y Dios estaba hablando, Él habla es en la eternidad. Él no habla ahí al cronos, Él habla al kairos. Dice, por el amor que te tengo, en ti me levantaré. Estaba hablando de la promesa cumplida en Jesucristo. Dijo, siempre habrá un descendiente tuyo en mi trono. Siempre, ¿quién es el que va a estar siempre en el trono? Jesús. Entonces, por eso le mantiene a alguien ahí. A Salomón no le quitó el reino. Viene Roboán, y a Roboán sí
se las cobra. Roboam divide el reino, se queda con 2 reinos nomás, dos tribus, se van 10 tribus con Jeroboam, y pues el hombre la ve dura, porque al principio de su reinado se le levanta a todo el pueblo por las malas decisiones. Él no siguió el consejo de los ancianos, sino el consejo de sus amigotes jóvenes, y quiso someter más al pueblo, traer más yugo al pueblo, ¿sí? Doblarlo, humillarlo, someterlo, y el pueblo se le rebeló, el pueblo se le fue, y es donde está ahí, ¿sí? Dios, a pesar de eso, ¿qué hace con Roboam? Lo respalda. Lo respalda. Versículo 1. Dice que cuando se consolidó el reinado de Roboam y él se sintió fuerte, porque hubo momentos donde él tuvo miedo de no ser rey, de ser quitado de ahí. Él se sintió muy débil, ¿sí? Y Dios lo respalda por la promesa a David. Y entonces dice que cuando él ya vio que Dios lo respaldó y que estaba bien, ¿qué pasó? Dejó de cumplir la ley del Señor. Pero no solo él, todo Israel hizo lo mismo. Mire, cuando Roboam se consolida ahí como rey y se fortalece en el trono, que fue solo por la gracia de Dios, ¿qué pasa? Pues en vez de perseverar en seguir obedeciendo al Señor, a su ley, se apartó, y con él apartó al pueblo que lo seguía. Y quiero decirte, voy a hablarte en un término sociológico actual, que esa es la tendencia más grande en el mayor alto porcentaje de creyentes al día de hoy. Hoy mucha gente viene al Señor es por el favorcito. Sí, yo sé que usted está pasando situaciones, usted que me sigue, los que están aquí tenemos problemas, tenemos cosas, que el hogar, que los hijos, que el matrimonio, que el dinero, que la salud, que esto, que lo otro, y está bien. Y Dios te puede solucionar eso, y Dios lo soluciona, de por sí es el único, ¿sí? De por sí es el único. Entonces usted puede estar en la primera etapa del rey Roboam, ¿sí? Que no se siente consolidado como padre. Usted no se siente consolidado como empresario, usted no se siente consolidado como persona, como trabajador, como estudiante, como familia. Sus finanzas están muy débiles, ¿sí? Esas áreas. Y resulta que hay mucha gente que viene solo para que el Señor le consolide su proyecto de vida externo. Y esa es la tendencia. Señor, que mire que llevo 1 año sin trabajo, pastor, ore por mí, yo qué hago, yo quiero servir. Pero la motivación de esa gente para servir y para hacer cosas no es una intención verdadera de un amor y un servir al Señor, sino que vienen ¿con qué? Con doble intención, ¿sí? Arrégleme las cosas, y entonces mientras las arreglan yo les sirvo, y cuando se sienten consolidados y fuertes, se olvidan. Y no estoy hablando solo de congregarse, aunque él dijo sin dejar de congregarse. Estoy hablando de que no solo nunca vuelven a congregarse en un lugar, en una congregación, en una comunidad, sino que tampoco nunca se vuelven a congregar en la palabra. ¿Sí? Ya no les queda tiempo para orar. ¿Por qué? Porque mi trabajo. Ya no les queda tiempo para leer la Biblia. Ya no les queda tiempo para reflexionar. Ya no hay tiempo nada porque gloria a Dios, Dios ya me dio mi victoria. Mire, el milagro se hizo. Mi hija cambió, mi hijo cambió. Las finanzas se arreglaron. ¿Sí? Yo con el dedo podría señalar a más de uno que el año pasado eso parecían corderitos aquí. ¿Qué será que Dios me cumple? Ay, gracias a Dios. Y ya uno este año los ve por ahí como oh. Y eso es una cantidad de pretextos. Pero fue que esto es personal. Esto es personal. Entonces, esa es la tendencia de un alto porcentaje de creyentes. Hombre, pues si uno está caído, si uno está destruido, si sus hijos están hundidos, si su hogar está en peligro, pues ¿a quién más vamos a ir sino al Señor? Amén.
Pero si Dios nos está dando esta palabra hoy es para que usted revise en realidad su intención. Porque vamos a mirar qué pasa con una persona que viene a Dios con doble intención. Esas son las personas que después de muchos años escucho uno que dicen, no, es que yo no cambio, mi hogar no cambia. No, el problema no es que tú no cambies, sino que tú tienes una doble intención. Venimos a usar al Señor y no queremos ser instrumentos de Dios, no queremos ser hijos de Dios, ¿sí? Queremos ser beneficiarios del reino de Dios, pero no herederos del reino de Dios. Si una cosa es ser heredero y otra cosa beneficiario del reino de Dios. Versículo 2, mire lo que dice ese versículo 2. Pero como fueron infieles al Señor, en el 5.º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, fue y atacó a Jerusalén. Mire, la infidelidad del rey y de su pueblo provocó una reacción de parte de Dios. Dios permite que sean atacados y vencidos por un viejo enemigo. ¿Quién era? El rey de Egipto. Oiga, ¿quién fue el que sometió al pueblo de Dios 430 años? Egipto. Y cientos de años después, Egipto. Cuidado con esto. A nosotros ya no nos corresponde mirar lo que hicieron nuestros antepasados y de quién fueron esclavos. Allá ellos. ¿Sí? Esto duele decirlo, pero pues el Señor se los dijo a los fariseos. Más fácil que entre un camello por la aguja a que un rico en religiosidad, un rico en conceptos, un rico en la ilusión de Dios, porque se imaginan a Dios, pero no han querido conocerlo ni humillarse. Entonces es más fácil que suceda cualquier otra cosa eso. A nosotros no nos corresponde eso, pero démonos cuenta que este pueblo vuelve a ser vencido por un viejo enemigo. ¿Debido a qué? A que su intención era doble. Mira, acompáñeme al Salmo 39:11 en Reina Valera. Sangre de Cristo. Mire lo que dice Salmos 39:11. Léalo conmigo. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Oye, ¿ustedes se acuerdan de las polillas o no? Usted puede tener las riquezas que tenga, las propiedades que tenga. Usted es en un segundo que ve todo muy fuerte. Y es en menos de un segundo que ve cómo se va todo. Por infiel. Por eso uno de los versículos célebres de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin. Esto no era solo mientras Dios le arreglaba las cosas, hombre. Esto no era mientras usted volvía otra vez a sentir riquito y como que, ay, bueno, aceptemos, o uy, qué alegría, ya se me devolvió todo. No, ¿sí? Porque ahí dice la palabra, con castigos por la infidelidad corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vacío es todo hombre. Por eso Él nos pide que nos llenemos de su presencia, para que entendamos su voluntad. Ahora miremos en el versículo 3 y 4 allá de segundo libro de Crónicas. Miren el 3 y 4, dice con 1,200 carros de combate el rey de Egipto, 60,000 soldados de caballería y una innumerable tropa que venía con él de Egipto, libios, equienos y etíopes. 4, conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. ¿Sí? Sisac poco a poco destruye las fortalezas de Roboam. Poco a poco, por favor, el que tenga oídos que oiga. Poco a poco. Porque es la manera como Dios le está dando la oportunidad a la gente. ¿Sí? Mire, que pasen cosas afuera, usted no se preocupe,
si adentro usted está teniendo una relación firme con el Señor. Pero despelúquese, mi hermano, si usted está viendo que poco a poco usted soltó la intimidad con Dios. Eso sí le debe alarmar, porque eso que llama hoy usted victoria y proyecto de vida, como polilla se le va a ir en sus propios ojos. Para dolor será, para un postrero bienestar, amén, pero no es necesario, hermano, no es necesario, ¿sí? Entonces, creo entender que una de las interpretaciones incorrectas del ser humano en la vida es que cuando está todo bien, me olvido de Dios. Cuando está todo bien, ya no veo la motivación para aprenderme un capítulo de más. Y lo digo por tantos años de ministerio. Veo que muchos hermanos se aprendieron un capítulo de más en la Biblia sin que nadie le diga nada, pero cuando están en la inmunda. Pero es contados con los dedos los que estando en bendición, por ahí de vez en cuando comparten y dicen, ya me aprendí tal, qué bendición. Qué lindo. Si hay gente que hace cuánto que nos dijo el 34 y todavía aparecen Moiséses ahí tartamudeando. Y después se quejan. ¿Cuánto tiempo llevamos? Hoy vamos a entender bien esa palabra, ¿sí? Entonces dése cuenta que Sisá poco a poco destruye las ciudades fuertes de Roboam hasta llegar ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y quién es Jerusalén? El corazón de Israel. Poco a poco le fue ganando terreno, y si lo traemos a lo espiritual, le gana terreno. ¿Cómo lo tumba el enemigo? Con cosas buenas. Lo alegra mucho, lo alegra mucho. Y entonces ya usted tiene que, cuando estaba en la inmunda eran 2 horas orando. Ahorita no, pues 1 hora. Eran 2 horas leyendo, 45 minutos. Ahora a duras penas es, tú guardarás mi entrada y mi salida desde hoy estará siempre, amén, gracias papito, chao. Eso sí, esclavos del trabajo todo el día. Esclavos del trabajo todo el día, ¿verdad? Entonces Dios tiene que permitir que viejos enemigos que tú conoces muy bien vuelvan a rondarte, porque usted y yo los conocemos y la gente que está al lado los conoce. Sí, pero ¿por qué otra vez? Poco a poco Dios va dando el tiempo y va dando campanazos. ¿Y por qué te apartas? Porque ya no oras, porque ya no te congregas, tienes como servirle al Señor y no le sirves. La mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, la manera como Dios permite las cosas son así. Él manda espíritus específicos, espíritus de alegría. Alégrelos a ver si ellos en verdad me aman más a mí, o lo que me buscaban era para eso, para momentos alegres. Vaya, alégrelos mucho. Vaya, dele el dinero que ellos pidieron. Vaya, dele aquello. Vaya, dele lo otro. Vaya, ajuíciele al perrito. Vaya, ajuíciele al marido. Ajuíciele a la hija. Ajuíciele. Se esfuma. Versículo 5. Y dice: entonces el profeta Semaías se presentó a Roboam y a los jefes de Judá que se habían reunido en Jerusalén. Se reunieron, pero por el peligro. Y les dijo: el Señor dice que ustedes lo han abandonado y que por eso Él los abandona ahora en manos de Sisac. Mire, Dios es un Dios de pactos, es un Dios de palabra. Él es el primero que se acercó a nosotros, pero somos nosotros los primeros que nos apartamos de Él. Hoy, 10 de abril del 2019, Dios no se aparta, es el hombre quien se aleja de Dios. ¿Sí? Oye, fue un profeta, qué importante esto, fue un profeta quien trajo el redarguir al pueblo. ¡Ey!
Fue un profeta el que trajo el redarguir al pueblo, porque en el antiguo pacto eran los profetas. Hoy en día es la palabra la que me redarguye. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Porque yo te voy a decir algo. Cuando tú y yo tenemos intimidad, alto grado de intimidad con la palabra, somos profetas para nuestra vida primero que todo, para nuestro hogar y para todos los que nos rodean. Aquellos que habiendo sido llamados por Dios, ignoran la voluntad y la palabra de Dios, ya eso de que manda como al profeta Natán o no, la manera como Dios los redarguye, les duele mucho. Porque como estamos en la era de Sofía, la sabiduría humana, la sabiduría griega, hoy todo el mundo se la sabe todas. Vaya y dígale usted a un científico que, mire, es que de parte de, dice el Espíritu Santo que tu hogar, venga con cuenticos, yo no tengo plata, váyase, váyase. Yo me lo sé todo, yo puedo todo, yo hago todo, yo no quiero nada, no dependo de nadie, yo. Ahí te manda un profeta, yo le llamo terapia realidad. La terapia realidad sí que duele. Hay que darle terapia realidad, ¿verdad? ¿Debido a qué? A que cuando estamos bien, nos apartamos de Dios. Este mensaje de hoy no es para un inconverso. Este mensaje es para aquellos que ya caminamos en el Señor. Pero para Dios vale más que tus sueños la salvación que Él nos dio. Porque por eso murió Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado con eso. ¿Sí? Oiga, tremendo. ¿Qué pasó después de que el profeta lo redarguye? Oiga, ¿qué pasa después de que a uno la palabra lo redarguye? ¿Qué pasa después de que Dios a través del instrumento que Él escoja lo redarguye sin venir a darle gloria a los hombres, sino al Dios vivo? Pues mire lo que sucede. Dice, los jefes de Israel y el rey, ¿qué hicieron? El inicio de un proceso de restauración. Aceptaron sus responsabilidades, aceptaron sus errores, ¿sí? Aceptaron el lugar de donde estaban, aceptaron que estaban allí por las decisiones que tomaron y ya no culparon a nadie. Primer tiempo de restauración, acá, primer tiempo de restauración. ¿Y qué dijeron? El Señor tiene razón. ¿Qué dijeron? El Señor, ¿qué? Tiene razón, ¿sí? Humillación no es emoción, humillación es transformación. Hay gente que piensa que humillarse es chillar ahí, botarse al piso. Pues usted en el área almática va a tener una catarsis. Pues uno por los problemas que pasa almáticamente se carga. Y cuando usted chilla, usted tiene una liberación almática. No, Dios no trajo liberaciones almáticas. Dios trajo un nuevo espíritu. Salmos 39, versículo 9. Mire lo que dice el salmista. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Proceso de restauración. Señor, ¿por qué mis hijos están así? Deja de creerte bueno y buena. Tú lo hiciste. ¿Por qué? Porque estás siguiendo religión, no relación con Dios. Están siguiendo el modelo de hombres. A Dios no se le debe servir como nos enseñan los hombres. A Dios se le debe servir como enseña la palabra. Y si tú no has tenido relación con la palabra, ¿cómo vas a saber qué es lo que le agrada a Dios? ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, humillación no es emoción, humillación es transformación. ¿Sí? Humillación es entender que Dios permitió esto debido a qué? A que yo tomé malas decisiones, ¿cierto? Versículo 7, volvamos al versículo 7 de segundo libro de Crónicas. Dice que al ver el Señor que se habían humillado, le dijo a Semaías, ¿qué le dijo? Por haberse humillado, no los destruiré, sino que voy a librarlos dentro de poco y no utilizaré a Sisac para descargar mi ira sobre Jerusalén. ¿Sí?
Oiga, esto se resume en que la humillación verdadera trae liberación, la terquedad trae condenación. ¿Qué trae una humillación verdadera? Liberación. Cuando usted es transformado en su manera de pensar, usted se libera, hermano. Pero cuando usted sigue terco en sus conceptos, usted se condena. Pero cuando usted se deja transformar, la verdadera humillación trae liberación y la terquedad trae condenación. ¿Sí? Dios dijo, como te humillaste, te voy a liberar. Te voy a liberar. ¿Sí? Mire, Dios permitió lo que sucedió en nosotros, pero a Él solo le importa cómo voy a responder yo ante esta situación. A ver, ¿será que Dios estaba preocupado por ese ejército que iba contra su pueblo? ¿Será que Dios está asustado por ese problema que usted tiene? ¿Será que Dios está allá mirando, ay, pobrecito? No, Dios es Dios. Es usted el que está asustado por lo que está pasando debido al orgullo que hay en usted. Por eso es que un padre maltrata a los hijos o un esposo a la esposa. Se asustan. Nos vamos a divorciar, se va a acabar. Mi hijo se va a volver drogadicto, mi hijo se va a morir, mi hijo. Orgulloso. Orgulloso. Orgullosa. ¿Por qué? Porque sabe que cuando usted se aparta de Dios y de hacer su voluntad, pues Dios tendrá que tratarlo. Entonces Dios permitirá muchas cosas para tratar contigo. Ahora, cuidado con esto, que esto ya es parte de la interpretación que Martín hace. Entonces es leche espiritual adulterada, ¿ok? La leche espiritual no adulterada, pero es algo que le comparto para que seamos sensibilizados por medio del don ministerial que Dios me dio. Muchas veces nosotros preguntamos, Señor, ¿y por qué no ha cambiado esto? ¿Por qué ese hijo? ¿Por qué esa hija? ¿Por qué mi marido? ¿Por qué mis finanzas? Porque tu corazón no ha sido transformado. Y si en este momento Dios cambiara todo a tu favor, saldrías corriendo de la presencia de Dios. Entonces él le da a uno cositas pequeñas y lo pone a prueba. Entonces le da algo pequeño y vuelve y se le alborota la carne. Dice, ¿qué tal donde yo le diera todo? Se pierde. No puede haber castigo más grande que una persona inmadura maneje hartas finanzas, que una persona inmadura maneje fama, maneje poder. Eso lo destruye. Un alto porcentaje de lo que estamos enfrentando es consecuencia de las decisiones que yo tomé. Enfréntelo y tenga madurez. Usted está en ese hogar así porque usted fue el que decidió meterse en ese hogar. Punto. Sus finanzas están así porque se puso a sacar tarjetas de crédito y Dios nunca le mandó a eso. Se puso a hacer préstamos, Dios nunca lo mandó a eso. Se puso a hacer todo lo que hizo y Dios nunca lo mandó a eso, ¿verdad? Por ahí hay un proverbio que dice que los hombres actúan tercamente y después le echan la culpa a Dios. Con su culpa a Dios. ¿Sí? A mí hace poco una persona me llamaba, es por su culpa, bastardo. Uy, oiga, cierto que no me bendecían. Amén. Hasta luego. Claro, él por otras áreas nos honra, porque el que lo busca en lo secreto, él lo honra a uno en público. Pero hay cositas donde él nos pide, ¿cómo? Silencio. ¿Te están dando duro? Cuidado, se defiende. No es la única oportunidad, es el privilegio que te doy de padecer con mi hijo. Y si no padeces, no tienes herencia. Entonces, hay personas a las que Dios hace tiempo o les está colocando ahí al ladito, en la oficina, en el trabajo, en todo lado, en la casa, instrumentos para padecer. Deje de orar para que lo cambie y se lo quite. Porque es la gente que le está diciendo, Señor, la cruz que llevo es muy pesada, deme otra. Usted con la otra no va a poder. Y por eso siguen esclavos de Egipto. ¿Sí? Entonces, como se humillan, ¿Dios qué hace?
dice que los va a liberar. La humillación trae liberación, la terquedad trae condenación. Versículo 8, mire lo que dice el versículo 8. Pero, diga, hay peros, pero van a quedar sometidos a Él y se darán cuenta de la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Gálatas 6:7. ¿Cómo dice Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A Dios no se le engaña. A Dios no se le engaña. ¿Sí? A Dios no se le engaña para nada. Mira, aunque Dios promete liberación, Él debe tratar el carácter de su rey y de su pueblo para que entiendan y sean verdaderamente bendecidos. Dios le prometió liberación a Roboam, pero dijo, los dejo sometidos a Sisac para tratarles el carácter y ellos entiendan que la bendición no consiste en que Sisac esté ahí sometiéndolos, sino que ellos estén sometidos a mí. Se lo dijo a Pablo. A Pablo le mandó un ¿qué? Un mensajero de Satanás. Y aparte de que le mandó un mensajero de Satanás, un aguijón de la carne. Y aparte de que tiene un aguijón de la carne, una enfermedad en los ojos. Enfermo de los ojos, aguijón de la carne, mensajero de Satanás. Y él que le dijo, quítame el aguijón. ¿Y qué le dijo? Con que estés sometido a mí, te basta. Si tú verdaderamente te sometes a mí, el aguijón, el mensajero y la enfermedad son llevaderas. El aguijón, el mensajero y la enfermedad son llevaderos. Pablo, el gran apóstol, era enfermo. Todos tenemos que llevar esa cruz. Esa partecita en muchos lugares no se tiene en cuenta, pero ¿qué importa lo que no tengan en cuenta los demás? Dios nos está hablando con claridad a nosotros, ¿verdad? Y ahora mire esto tan lindo, Mateo 6:24. Hay gente que se engaña y aparte de que está recogiendo lo que sembró y no lo quiere aceptar, lea lo que dice la palabra de Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Léalo duro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Háblese de riquezas, no solo bienes materiales. Háblese de riquezas, todo aquello, toda persona o cosa que ocupe el lugar de Dios en tu vida. Persona o cosa que ocupe el lugar de Dios en tu vida es riqueza. Y entonces, ¿con qué intención le servimos nosotros a Dios? Inclusive un ministerio puede convertirse en riqueza. Ahora sí lo podemos entender. ¿Sí? Personas que llevan muchos años caminando con el Señor, abro comillas, pero que pues Dios los puso a prueba, les dio ahí un airecito, les dio alguito, les dio esto y lejos de Dios, lejos de Dios, lejos de Dios. Usted debe entender que usted fue diseñado para vivir en Él, en Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. Y la primera manifestación de la presencia del Espíritu Santo de Dios es el temor al Señor y el servicio al Señor. El temor al Señor y el servicio al Señor. No todos los que tienen títulos de líderes, de servidores, de lo que sea, son discípulos. Pero el discípulo sí es un verdadero servidor y un verdadero líder, porque discipula a otros, ¿sí? Entiendes por qué pasó lo que pasó y por qué están las cosas como están. Y cuando por vivir el amor eros o el amor filus se olvidan del amor agape, Dios tiene que humillar. Abraham le dijo, tu hijo, al que amas, sacrifícamelo. Él le dejó, lea la Biblia, ¿verdad? Punto y coma, tu hijo, punto y coma, al que amas. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Me dejaste de amar a mí por el hijo que yo te di.
y le da 3 días mientras él va para la montaña. Y en esos 3 días es restaurado Abraham, y en esos 3 días Abraham saca de su mente, de sus emociones y de sus sentimientos a Isaac, lo saca y lo coloca en el altar, lo amarra y saca el cuchillo, y cuando él levanta el cuchillo es que se ve ante Dios en el interior de Abraham que él ya amaba más a Dios que al mismo hijo. Entonces pon cuidado, cuando tú a un esposo, a un hijo, a un negocio, a un trabajo o a lo que sea, lo amas más que a Dios, tú estás sacrificando eso, pero no a Dios, sino a los demonios. Por eso un verdadero padre se ocupa de sus hijos, pero no se preocupa. ¿Por qué un hijo manipula hoy a un padre? Por ese falso amor. Monta unas películas, un show, y los padres sí. Un padre parado en el espíritu discierne. Así no es. Y también en el momento de consentir, consiente. En el momento de apechichar, apechicha. En el momento de dar, da. Pero en el momento de momentos actúa como el Espíritu Santo manda. La primera característica de un hombre lleno del Espíritu Santo es que no se deja esclavizar de nadie. A metros. A metros. ¿Sí? Dele el primer lugar a Dios. Primero que todo, porque lo que tiene se lo dio Él. Y si usted no entiende, como polilla va a deshacer todo eso para que entienda. ¿Se lo devolverá? No sé. No sé. Pero dele el primer lugar a Dios. ¿Sí? Versículo 9. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén y se apoderó ¿de qué? De los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Todo lo saqueó y se llevó también ¿qué? Los escudos de oro que había hecho Salomón. Mire, Dios permitió que lo valioso para su pueblo fuese quitado de ellos. Escudos de oro. Oiga, yo no me imagino un escudo de oro sólido. El impacto emocional, mental, el impacto psicológico ante los enemigos. Un escudo de oro, ¿verdad? Eso era valioso. Cuidado, entendamos algo, la palabra no se equivoca. En el antiguo pacto todo era simbólico. David pensó que la mejor manera de agradar a Dios era construirle algo ahí afuera, porque él todavía visualizaba a Dios afuera, arriba. Salomón construye, dice que no han construido en la tierra un lugar como ese templo. Eso era lo que según ellos era valioso para darle a Dios. Mire lo que hizo Dios. Para mí eso es basura, dice el Señor. Para mí eso que para usted vale mucho, para mí es basura. Y ahí entran no solo cosas. Dios ama a los hombres. Por eso le digo que mucha gente puede convertir a otra persona en basura cuando no le enseña a amar a Dios. Usted, cuando un padre dice, pero ¿por qué mis hijos terminaron así? Usted hizo de sus hijos una basura, porque usted no les enseñó a temer a Dios. Hay personas que hicieron de su marido y de su mujer un escudo de oro. Yo lo hablo y aquí está presente. Yo siento temor y temblor, pero el amor que yo siento por esta mujer no tiene nombre. Ya al haber sido yo redarguido y ver lo que significó en mi proceso de 20 y pico de años una mujer como esta, pero entonces me da temblor, ¿sí? Temor. Dios, no, sí, qué lindo lo que hiciste en ella, pero no es ella, eres tú. Pero entonces, ¿cómo voy yo a agradecerle a Dios que no lo veo si no puedo ser agradecido con la que sí veo? Pero guardando ¿qué? Prudencia. Y es tan lindo el regalo que me dio que hasta ella misma me enseña eso. Porque la mujer que le tiene miedo a un hombre termina irrespetándolo.
para hacerse respetar. La mujer que le tiene miedo a un hombre termina irrespetándolo para hacerse respetar. La mujer que no le tiene miedo a un hombre siempre lo va a respetar. Dios permitió que todo lo valioso de su pueblo fuese quitado de ellos. Los escudos de oro. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Y allí busque conmigo el versículo 7. Dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada que podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, una cosa es levantarme a ganarme el sustento y otra cosa es levantarme a querer enriquecerme. Una cosa es levantarme a ganarme el pan diario y otra cosa es levantarme a querer ser rico. Cuidado con eso, el que tenga oídos que oiga. ¿Sí? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. O sea, la persona que se levanta pensando en querer tener más dinero va a ser tentado, no va a tener fuerzas y va a ser enlazado. La persona que se levanta solo pensando en dinero y dinero y dinero y dinero va a ser tentado de tal manera que no resiste y va a terminar como enlazado. Ojo, y siga leyendo. ¿Qué más le pasa a esa persona? No solo termina enlazado, sino que cae en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres ¿en qué? En destrucción y perdición. ¿Qué pasan con esos hombres? Se hunden, se destruyen, se pierden. Una persona que se levanta pensando en solo hacer dinero, termina perdida. ¿Sí? Pero cuando usted se levanta pensando solo en dinero, siempre le van a faltar 5 centavos para el peso. Nunca se lo olvide eso. Siempre le van a faltar 5 centavos para el peso. El que piensa solo en dinero, nunca se sentirá satisfecho. ¿Ok? 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. El amor al dinero, el cual codiciando a algunos, ¿qué pasa? El que codicia, el que ama el dinero, se extravía de lo que no se ve. Una persona que ama el dinero no cree en lo que no se ve. Empieza a creer solo en lo tiene que tocar, tiene que ver. Los que no codiciamos el dinero, creemos en lo que no se ve, en lo que no se toca, en lo que no se tiene. Está uno bacano, mano. El otro tiene que tocar, pero que se vea, pero tiene que verse, tengo que verlo, tengo que tocarlo. Y híjole. ¿Sí? Y dice que fueron traspasados ¿de qué? Ahora, de por sí, eso que hoy lo está amargando es consecuencia de su infidelidad a Dios. Eso que hoy lo está amargando y atormentando es porque usted tomó decisiones sin contar con Dios. Ahí está su error. Y por eso es que Dios lo está apretando. Cuando usted, si es que quiere, aprende la lección, Dios lo suelta. Esa es la medida perfecta esa es la medida exacta del varón perfecto. Esa es la estatura de la medida del varón perfecto. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar algo que es una de mis oraciones predilectas. De por sí la tengo escrita en mi cuaderno de finanzas donde llevo todo. Proverbios 38. Mire lo que dice Proverbios 38. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. ¿Quién escribió eso? Ahora, deje de conceptualizar qué es el pan necesario, mano. Porque Dios es Dios. Y en la medida que usted sepa manejar cosas, su pan necesario puede ser algo muy lujosísimo. Pero usted puede estar en algo muy lujosísimo con una mente muy humilde. O usted puede estar en un rancho bien arrastrado con una mente bien orgullosa.
Hay gente que anda bien arrastrada en la vida y qué prepotencia de personas sola. ¿Sí? Prepotencia de personas. No tienen un carajo y eso se creen allá estrato 20. Entonces, mire qué linda esa oración. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. ¿Sí? Ahora, versículo 10. Uy, esto es lindo. Versículo 10. Dice el versículo 10 que el rey Roboam hizo en lugar de los escudos de oro, ¿qué hizo? Escudos de bronce. Y los dejó al cuidado de los oficiales de la guardia que vigilaba la entrada del palacio real. Venga, póngale cuidado a esta parte. El escudo tiene una función, ¿sí o no? Sea de oro o sea de bronce. ¿Sí? Mi vida tiene una función y una misión: ser de Cristo. Y entonces, ¿por qué le importa el oro o el bronce? Si usted es de Cristo, no le importa el oro ni el bronce. Los que no son de Cristo vienen por el oro. Los que somos de Cristo, tengamos oro o bronce, mi valor no me lo da el oro ni el bronce. Mi escudo es lo que no se ve. El que no viene por Cristo, su escudo tiene que ser de oro. Por eso el mundo dice: tú eres estrato 6, tu escudo es de oro y se ve. Tú eres estrato 0, tu escudo es de bronce y se ve que eres de bronce. Cristo dice: no, mi escudo no se ve, soy de Él. Haya oro o haya bronce. Ahí le dejo esa perlita. ¿Cuál es tu escudo? ¿Qué es lo que con lo que te defiende, lo que te cubre, lo que te guarda? ¿Cuál es tu cobertura? El que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Ahí no es pregunta, ¿en quién confiaré? No, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiaré? Ahí no está preguntando el salmista, está diciendo: ¿en quién confío? Él es mi amparo, Él es mi escudo y no se ve. Porque pues es fácil usted al día de hoy tener ahí todo el dinero o andar como quiera que ande. Tenga o no tenga, ¿quién es tu escudo? Porque el problema no es de que sea de oro o de bronce. Entonces nuestra razón de ser es ser de Cristo. Muy bien, ahora sáltese conmigo al versículo 12. Versículo 12 dice: así pues, por haberse humillado Roboam, se calmó la ira del Señor contra él y no lo destruyó totalmente. O sea que le dio durito, le quitó algo que valía. Le quitó lo que valía. ¿Por qué? Por orgulloso. El orgullo nos quita cosas que valen. La humildad nos da el verdadero valor. El orgullo nos quita cosas que valen y personas que valen. La humildad nos da el verdadero valor. Y una persona humilde, Dios la rodea de personas valiosas. Una persona humilde es rodeada de personas valiosas. Por eso uno debe ahí andar con la cerviz agachadita. A mí solo me debe ocupar el agradar a Dios en todo. ¿Qué es lo único que me debe ocupar? El agradar a Dios en todo. Proverbio 16:7. Proverbio 16:7. Mire lo que dice esa belleza de proverbio. Dios mío, de los proverbios, de los versículos preciosos. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. A ver, ¿cuál es tu enemigo? Mi enemigo es las finanzas. Agrádele a Dios y el enemigo dinero, él vendrá y estará a paz con usted. ¿Cuál es tu enemigo? Agrádele a Dios y ese enemigo, sea personas, cosas, situaciones, realidades, vendrán y se agacharán delante de ti. Te dirán: no te molestamos más. Ya no te vamos a molestar más. ¿Por qué? Porque Dios dio la orden que estemos a paz contigo. Pero la gente quiere ir a ponerse a paz con su problema sin estar a paz con Dios. Debo es buscar agradar a Dios, ¿sí? Pero es que me llama la atención de la última parte. Dice el 12
del 12 de Segunda de Crónicas. Mire el 12:12 Segunda de Crónicas, pero la última parte dice: a pesar de todo, también habían cosas buenas en Judá. Sí, mire, a pesar de todo, también habían cosas buenas en Judá. Cuidado con esto. Podemos hacer muchas cosas buenas en la vida, muchas obras de caridad, podemos ayudar, podemos hacer mucha caridad, pero lo único que tiene valor verdadero es obedecer la palabra de Dios para vivir en santidad. No es por obras muertas. Sin dejar de hacer aquello, empieza a hacer esto. ¿Sí? Entonces, mira, humillarse simple y sencillamente es darle el primer lugar a la palabra de Dios en mi vida. Humillarse no es solo llorar o arrodillarse. Ahora, sin dejar de quebrantarme en lágrimas y sin dejar de doblar mis rodillas, si así lo quieres hacer, dale el primer lugar a la palabra de Dios. Eso es humillarse. Porque usted que saca con chillar ahí en la mañana: Señor, yo insulté a mi marido, peleé con mi hija, Señor, volví, bebé. Y se levanta ahí de llorar y doblar la rodilla y sigue igual. Vuelven y la confrontan y: a ver, ¿qué? Yo tengo la razón. ¿Cuál humillarse? Hay gente que, pienso yo, que poco lloran, que poco se arrodillan, pero cuando están frente a una situación, el pensamiento que viene a dirigirlos no es la ira, ni el orgullo, ni la soberbia, sino el versículo donde le dice: es su enemigo, ámelo. Es su enemigo, bendígalo. Es su enemigo, ore por él. Es su enemigo, hágale el bien. Es su enemigo, a ver, hágale el bien. Porque usted que saca con chillar y arrodillarse y hacer ahí todo un show, si sale a seguir peleando con el enemigo y a culparlo de lo que a usted le está pasando. Pero ya Dios me va a defender. Quítate de ahí si quieres que Dios te defienda. Deja de ser orgulloso, deja de defenderte y deja de meterte en problemas, porque entre más amenaces a los demás con Dios, más se va a demorar tu restauración. Y soy una mano de pendencieros así a lo gallada, a lo pandilla. Y allá ya le mando a Dios con todos los ángeles. Ahí viene el arcángel Gabriel y el Miguel anda con su espada. Cállate. Cállate. Mire, mejor dicho, se la voy a enseñar. Yo no, la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas 7:14. ¿Y cómo dice segundo libro de Crónicas? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré ese problemita que tienen. Versículo 15: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Déjeme leérselo de aquí. Dice: y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. De ahora en adelante escucharé con atención las oraciones que se hagan en ese hogar. Pero humillaos. Deje de querer cambiar la gente con su religiosidad, hombre. No haga acepción de personas. Eso que está viviendo es la consecuencia de sus errores. Deje de querer a la fuerza cambiar. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo corrige a usted a esa persona? Con misericordia y verdad. ¿Sí? Con misericordia y verdad. Y pues terminemos con el Salmo 34. Oiga, yo no sé si usted lo está orando y lo está meditando, pero qué poderoso. Colóquese sobre sus pies. ¿Sí? ¿Cómo dice? Bendeciré a Jehová
en todo tiempo. ¿Sí? Ve. Tiempo. No habla de cronos. Tiempo es alegría, tristeza. Victoria, derrota. Riendo, llorando. Bendecirá a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi mente, mi corazón, mi hombre interior, ¿sí? Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, porque lo buscó humillado, no chouseado, no emocionado. No le llames humillación a tu emoción. No le llames humillación a tu emoción. Llámale humillación a tu interés, deseo y disposición a una verdadera transformación. Señor, en verdad reconozco y quiero cambiar. Y dice, los que miraron a él fueron alumbrados y no fueron avergonzados, ¿verdad? Este pobre clamó y le libró ¿de qué? Cuando habla de pobre a veces, este humilde, este humillado clamó y todo eso que lo estaba angustiando yo se lo quité, porque se humilló. Pobreza no habla de falta de plata, sino de ausencia de orgullo. Pobreza ante Dios no es falta de plata, sino ausencia de orgullo. 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que se humillan, de los que le temen. ¿Y qué hace él? Nos defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Verdadera humillación. Eso es humillarte. Eso es humillarse. Dejar de hablar tanta guada. ¿Sí? Los ojos de Jehová están sobre los. A ver, ¿quién puede decir ahorita? El Señor me está mirando. Bueno, y si lo está mirando, ¿de qué se preocupa entonces? Deja el show. Hágale así, hágale al lado. Deje el show, hombre. Hágale. Deje el show. No es que lo está mirando, a ver. No es que lo está mirando. ¿Sí? Pues uno, yo no sé si le llamo amor a esto o qué, pero hay gente que se me acerca y pastor, no sé. Si la está mirando el Señor. ¿La está mirando, sí o no? Sí. Y vaya y pida un libreto por allá en una telenovela o algo, pero al Señor no le haga películas, ¿cierto? No debe ser ahí radical. Bendito el Señor. Sí, los ojos de Jehová están sobre los justos. Mire eso tan lindo. Atentos sus oídos al clamor de ellos. Él no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero deja de ir con orgullo a su presencia. Ir con orgullo es seguir culpando al otro. Él sabe la intención como usted viene a Dios en la mañana. Porque sus lágrimas no son de arrepentimiento, sino de remordimiento. Sus lágrimas son de orgullo. Sus lágrimas son de que ya no tengo los escudos de oro, devolvémelos. ¿Para qué? ¿Para que vuelva lo mismo? Sí. Dice que los ojos de Jehová están atentos al clamor de ellos, sí. Pero mire lo que dice, y la ira de Jehová contra los que hacen mal. No lo dude que esas personas van a ser cortadas. No dude. Pues si van a ser cortadas, trátelos bien para que no tenga cargo de conciencia después. Que los cortan. Eso afuera. Pero en realidad en un proceso verdadero, todo eso que dentro de mí me guía a la maldad, dice el Señor, que será cortado. Eso sí es orar.
dejar de buscar afuera, ¿cierto? Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, ¿sí? Cercano está Jehová a los que, ¿qué será un quebrantado de corazón? Un humillado. ¿Y salva a quién? A los humillados los salva, hermano, no a los orgullosos, ¿sí? Y aunque usted esté humillado, muchas serán sus aflicciones, pero de todas ellas usted saldrá libre, porque por estar humillado en esa aflicción, eso traerá liberación, ¿sí? Él guarda todos sus. ¿Qué es lo que sostiene un cuerpo? Los huesos. ¿Qué es lo que sostiene una vida? La presencia del Señor. Ninguno de ellos. Nada de lo que lo sostiene será quebrantado. Nada de lo que lo sostiene será quebrantado. Y le está hablando el Señor a cada uno. Nada de lo que lo sostiene le será quebrantado. Lo que Dios le dio en esta vida material para usted sostenerse, nada lo quebrantará. Pero humíllese delante de Dios. Humíllese delante de Dios. ¿Aló? ¿Sí? Y termina diciendo, matará. Pero más claro. ¿Por qué se preocupa de la maldad, de lo malo que hacen otros, hermanos? Esa no es nuestra función. Al contrario, nuestra función es, si el Señor nos manda, predicarles el evangelio. Porque van derechito para el sepulcro, para la condenación, para el infierno. Solitos se van a matar. Y si te aborrecen, vendrá condenación. Entonces, a uno no le debe molestar que le aborrecen. A mí me debe doler que una persona por X o Y razón me odie. ¿Por qué? Se está condenando, hermano. Ahora, tremendo que sea usted el que odie. Híjole. Sí, ore, güey. Y mire el 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Cuántos estamos acá? Es la misericordia de Dios, es el amor de Dios. Dios nos continúe bendiciendo.